propósito del contundente golpe que le propinó el joven camarógrafo Carlos Ezeta al casi sexagenario congresista Ricardo Burga, que prácticamente dio inicio a toda la trifulca, revuelo, indignación, marchas, protestas que se dan no solo en el centro de Lima, sino en cada distrito de la capital, y también de los hermanos peruanos que viven actualmente en otros países y que también dan manifiesto de su molestia con respecto a la actual crisis política. Vamos a ver otros casos similares que se dieron tanto en el hemiciclo como en las afueras, teniendo como protagonistas a nuestros padres de la patria. La vida de Ricardo Letts es digna de una película. Nacido en el seno de una familia de ricos hacendados, Ricardo Letts desde muy joven manifestó su interés en la vida política. Letts fue el cuarto de 9 hermanos. Su hermano mayor, Roberto Letts, fue un conocido empresario minero y presidente y principal accionista de la minera Volcan. De las hermanas que más resaltan los nombres, tenemos a Doris Letts de Bailey, madre del periodista Jaime Bailey. Y luego tenemos a Josefina Letts, esposa del político Felipe Osterling Parodi, quienes son padres de la también política Madeleine Osterling. Otra de sus hermanas es Marita Letts Colmenares, tesorera de la Federación Peruana de Atletismo, quien también se viera en unos extraños problemas de conducta que fueron vistas hace no mucho en pantalla. En 1965 se casó con María Luisa Raigada, quien falleció en 1977 debido a un accidente de tránsito. 2 años después se volvió a casar con Margarita Benavides Matarazzo, nieta del presidente Óscar R. Benavides y descendiente del millonario ítalo-brasileño Francesco Conde Matarazzo. Terminados sus estudios en la Universidad Nacional Agraria de La Molina, empezó una vida política muy activa. Sus inicios están desde el movimiento estudiantil de la misma universidad, pasando por el movimiento agrario desde el año 62 hasta el 90, donde trabajó como asesor. Luego del 61 al 65 pasó al partido Acción Popular. Lo curioso es que a pesar de la suma de fortunas de toda su familia, que venía literalmente de todos lados, él abrazó una política socialista. Se dedicó a leer a Karl Marx y a Lenin y también a Mao, para militar con mucho entusiasmo en las canteras de la izquierda radical. A pesar de esto, militó en Acción Popular durante el primer gobierno del arquitecto Belaúnde, del que renunció para fundar Vanguardia Revolucionaria en el 65. En todo este periodo fue perseguido, apresado y deportado, y a la vez amado por los campesinos, a los cuales dio su total apoyo. Fue un convencido de que la lucha armada era una forma de tomar el poder. A pesar de todo esto, nunca descuidó los negocios de su padre. Él estuvo a cargo de las haciendas familiares. Ahora vamos a los hechos. En junio de 1991, acompañó a la dirigencia de Construcción Civil a presentar un memorial a Fujimori. En este tiempo, ya los congresistas demostraban que no estaban de acuerdo con su política de gobierno. Recordemos que ni bien entró, ya había aplicado el Fujishock. En esta ocasión, fue violentamente rociado con agua por el carro rompe manifestaciones llamado célebremente como Rochabús. Después de este penoso momento, Fujimori accedió a recibirlo. Entonces Letts, antes de entrar al palacio, decidió sacarse el agua de los zapatos exprimiendo sus medias en la puerta de la entrada, cuya imagen se inmortalizó en los noticieros de televisión. Fue un clásico que tuvo que cargar para toda su vida, pues ya desde antes era bastante conocido por sus excentricidades, y con esto mantuvo por buen tiempo el apelativo de Loco Letts. Este caso, más que unos días antes, decidió subirse a una silla y escribir con plumón sobre la pared del Congreso: "La defensa de los derechos humanos es un deber del Estado", dieron una excusa perfecta para que Fujimori pudiera cerrar el Congreso, teniendo un apoyo popular en ese entonces. Solo como una excepción a la regla tengo que mencionar de que efectivamente Letts no era congresista, sino diputado. Sin embargo, los 2 años que ejerció se dio en la sala del Congreso. Por cierto, las imágenes donde se ve a Letts protestando momentos previos a ser atacado por el Rochabús fueron también vistas en la introducción de la popular telenovela Los de Arriba y Los de Abajo. Lo que se sabe es que Letts ya no tuvo un cargo político el cual lo tuviera enfrente a cámaras. Más bien, en 1998 fundó el Comité Malpica con Raúl Wiener y Delfina Paredes, entre otros intelectuales, y se le vio en febrero del 2001 a nombre de este comité y de la Asamblea Popular de Lima, denunciando al expresidente Alan García por la masacre y genocidio de los penales de 19
1986. Luego se separó de la FAI, el Frente Amplio de Izquierda, por negarse a respaldar la candidatura de Ollanta Humala Tazo a la presidencia del Perú. En el 2006 condujo al Comité Malpica a dar respaldo a Humala en la primera y segunda vuelta de las elecciones generales de ese año. De lo último que se sabe es que Letts estuvo acompañando a la candidata presidencial Verónica Mendoza cuando iniciaba su campaña de precandidatura en agosto del 2015 con miras a las elecciones presidenciales 2016. Junto a Ricardo Letts también estaba Hugo Blanco, conocido comunista trotskista. Estas imágenes se viralizaron ya que en la mesa donde está el conversatorio está el símbolo de la hoz y el martillo, solo que le han añadido una escopeta como una especie de remembranza a la lucha de los derechos de los campesinos de hace más de 30 años, pero que también trae a la memoria un episodio sangriento de la historia del Perú, el terrorismo. La vida de Javier Díaz-Canseco es casi tan de película como la del mismo Ricardo Letts. Se podrían hacer libros con toda la trayectoria que tuvo, y es de los pocos políticos que se puede decir que tuvo una carrera casi intachable. Fue diputado constituyente, diputado por Lima, senador de la República, miembro de la Asamblea Constituyente y congresista del Perú, cargo en el que fue elegido en hasta 6 ocasiones durante los periodos de 1980, 85, 1990, 95, 2001 y 2011. También postuló a la presidencia del Perú en el año 2006. Díaz-Canseco nació el 24 de marzo de 1948 y era hijo de Santiago Luis Díaz-Canseco Maguil, gerente del Banco Popular, descendiente del general Manuel Díaz-Canseco y Corbacho, primo de Raúl Díaz-Canseco Terry y de Anel Tausen Díaz-Canseco. Siendo pequeño, sufrió de poliomielitis, lo cual lo dejó con una característica cojera. Al ser su padre gerente del Banco Popular, tuvo una vida acaudalada. A pesar de su formación religiosa, dejó de profesar la fe católica cuando ingresó a la Pontificia Universidad Católica del Perú. De sus estudios superiores se sabe que estudió Sociología en la PUC entre 1965 y el 71 y Derecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos entre el 67 y 68. Cuando entra a la UNMSM, asumió una ideología socialista. Luego salió elegido como presidente del Centro Federado de Estudiantes y Ciencias Sociales y al año siguiente presidente de la Federación de Estudiantes de la PUC. Teniendo 22 años, abandona las comodidades de su hogar y se muda al distrito de San Martín de Porres junto a la orden religiosa Los Hermanos de Foucault, que imitaban la vida de Jesús hasta los 30 años. Luego se une a Vanguardia Revolucionaria junto a Ricardo Letts, Edmundo Murrugarra, Humberto Rodríguez Pastor, Fernando Rospigliosi, entre otros. Fue expulsado de la PUC tras promover un paro de trabajadores y estudiantes. Posteriormente viajó a La Oroya a tratar de desarrollar un frente minero. Durante el gobierno militar de Francisco Morales Bermúdez fue expulsado a Argentina por sus constantes críticas y por haber sido uno de los organizadores del paro nacional contra el régimen dictatorial. Junto a otros 12 políticos fueron entregados al ejército argentino dirigido por Jorge Videla. Luego fue expulsado hacia Francia. Tras esta expulsión postuló a la Asamblea Constituyente desde 1978, donde salió elegido. Desde ese momento se dedicó por completo a la política y fue elegido numerosas veces como diputado, senador y congresista. Durante los primeros años formó parte del Partido Unificado Mariateguista, uno de los miembros de la Alianza Izquierda Unida. Ahora pasemos al contexto del por qué está en este video. Durante los años 90, Díaz-Canseco se convirtió en uno de los principales opositores al gobierno de Alberto Fujimori, es decir, ya desde su primer mandato. Se involucró en las investigaciones sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas tanto por Sendero Luminoso como por las Fuerzas Armadas del Perú. Esto ocasionó que en numerosas oportunidades fuese blanco del grupo Colina, que como se sabe fue un grupo militar creado en el año 80 hasta inicios de la década de los 90, a quien se le atribuyó la masacre de Barrios Altos, entre otros crímenes. El 14 de noviembre del 90 explotó una carga de dinamita en su casa. Aunque la policía sostuvo inicialmente que se trató de un atentado subversivo, posteriores declaraciones confirmaron que los responsables fueron el Servicio de Inteligencia Nacional, ya que Díaz-Canseco había sido parte de la Comisión Investigadora de Espionaje Telefónico que hallaba responsabilidad en los generales Edwin Díaz Ceballos y Roberto Guamán Azcurra. En 1995, su nombre fue incluido en un arreglo funerario que fue dejado en la puerta de la Asociación Pro Derechos Humanos. Un año después, Díaz-Canseco fue secuestrado durante la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima. Por suerte, fue liberado junto a Alejandro Toledo unos días después. En el 2001 se lanza como candidato invitado por Unión por el Perú. Durante su gestión parlamentaria enfocó su actividad en políticas de pacificación contra el narcotráfico y contra la corrupción, así como temas de derechos humanos, especialmente los
los referentes a personas con discapacidad y minorías sexuales. También se distinguió por su actividad en tareas de fiscalización e investigación, habiendo participado repetidas veces en distintas comisiones con estos fines. Así llegamos a 1998. Para ese entonces, Javier Descanseco se había hecho también conocido por sus airadas discusiones con otros colegas del hemiciclo, como había pasado con Enrique Chirino Soto, al cual llamó el oficialista de todos los gobiernos. En el mencionado año, ante el proyecto autoritario de Alberto Fujimori, el legislador socialista se convirtió en uno de los críticos acérrimos del Fujimorato y defendió desde el inicio las denuncias hechas por los deudos de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta en contra del grupo Colina, Vladimiro Montesinos y el expresidente. Cuando en una sesión fechada con el 27 de agosto en que la mayoría oficialista sepultó el referéndum contra la reelección de Fujimori, un furibundo Díez Canseco propinó un puñetazo en el rostro a Daniel Espichán, hecho que mereció una sanción por parte del Congreso, la cual no sería la primera vez que la recibiera. Javier Descanseco recuerda que Espichán le mentó la madre 3 veces y el puñete fue producto de su indignación. Carlos Tapia, también amigo de Javier, resaltó el puñetazo que le propinó al fujimorista Espichán. Seré cojo pero no manco, fue la frase que lanzaría Díez Canseco tras el hecho. 10 años después, en agosto de 1998, otros 2 parlamentarios también convertirían el hemiciclo en un ring de box. Javier Díez Canseco decidió terminar una acalorada discusión con el fujimorista Daniel Espichán, asestándole un puñetazo en la quijada. Tras la caída del fujimorismo, insistió en la necesidad de revisar la Constitución del 93 y retornar a las 2 cámaras en el Parlamento. En el 2006, y luego de haber sido congresista de manera consecutiva por casi 25 años, se animó a postular a la presidencia de la República, liderando la plancha del Partido Socialista. Lamentablemente no tuvo éxito y ni siquiera pasó el 1% de los votos. Ya para la siguiente elección se unió a la alianza formada por los grupos de izquierda y el Partido Nacionalista en torno a la figura de Ollanta Humala, donde resultó electo como parlamentario por la confluencia Gana Perú y por primera vez fue parte del oficialismo. Pero poco después, debido a su naturaleza reaccionaria y de respeto a sus principios, renunció a la bancada humalista. En noviembre del 2012, Díez Canseco fue suspendido nuevamente porque la Comisión de Ética lo encontraría responsable de que un proyecto de ley suyo hubiese permitido incrementar el patrimonio de su hija y de su ex esposa. En febrero del 2013, Díez Canseco dio a conocer públicamente que padecía de cáncer, por el cual fue hospitalizado en una clínica limeña en enero de ese año. Poco después, en mayo del 2013, fallecería, siendo sus restos velados en la casona histórica de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Muchos le rindieron homenaje, incluido el Congreso de la República del Perú. Sus restos fueron cremados en el cementerio de Huachipa y sus cenizas depositadas en el mausoleo familiar en el cementerio Presbítero Maestro de Lima. En un comunicado póstumo del 5 de mayo del 2013, la familia del congresista pidió que aquellos congresistas que votaron a favor de su sanción no asistieran al velorio ni a ningún homenaje del reconocido político. Para este siguiente ataque tenemos a 2 contrincantes, 2 congresistas en ese momento. El primer protagonista de la historia es Rafael Rey, un político de larga trayectoria política en nuestro país, que actualmente ejerce el cargo de director del Banco Central de Reserva del Perú. Fue elegido como diputado durante el 90 y el 92, congresista constituyente del 92 al 95, congresista de la República del periodo 95 al 2006 consecutivamente y parlamentario andino del 2006 al 2016. También se desempeñó como ministro de la Producción, periodos 2006-2008, ministro de Defensa 2009-2010 en el segundo gobierno de Alan García. Además, fue fundador del partido político Renovación Nacional, habiendo antes colaborado con el movimiento Libertad de Mario Vargas Llosa. Por cierto, pertenece al Opus Dei, aunque en un comienzo Rafael Rey llamó la atención porque siendo bastante joven tenía cierto atractivo, lo cual también le valió que lo agarraran de puntos en algunas entrevistas. Ya desde ese entonces se mostraba furibundo en cuanto a sus respuestas y a lo largo de los años pudimos ver su violenta forma de expresarse para cuando las preguntas no le gustaban o cuando rivalizaba con algún político. También es cierto que aunque comenzó con un partido, se amistó bastante con el partido fujimorista, a quien defendió a capa y espada a través de los años.
Ahora pasamos al segundo protagonista de la historia. Natale Amprimo Pla, hijo de descendientes italianos y gallegos, frustrado aviador y abogado pleitista, quien estudió en el Colegio San Agustín y que, al igual que Rey, están muy ligados con máximas autoridades católicas. Se dice que a los 14 años decidió dejar sus sueños de ser aviador y unirse a la política porque ya tenía carnet del Partido Popular Cristiano, el PPC. Posteriormente, en el 2001, salió elegido congresista por Somos Perú, partido fundado por el exalcalde de Lima, Alberto Andrade, de quien Amprimo fuera abogado y vocero oficial por 6 años. Ahora, para ponernos en contexto con la pelea que sucedió durante un programa de entrevistas, a Natale Amprimo se le atribuyó haberse beneficiado de un contrato sin concurso público que efectuó la Municipalidad de Lima para defenderse de un juicio por $7 millones que entablaron los supuestos dueños de un terreno que ocupa EMAPE. El municipio contrató al estudio Blume y Amprimo. Así es como que el 19 de febrero del 2002, ambos congresistas protagonizaron un intercambio de golpes en los pasillos de América Televisión luego de que Rey ratificara sus acusaciones y Amprimo le respondiese que él no peleaba con marquitas ni se había acostado con la dictadura de Fujimori. La Contraloría informaría luego de que se trató de una contratación poco transparente, pero Amprimo afirmó que el contralor Genaro Matute le ofreció disculpas por haber emitido ese informe. Lo cierto es que la pelea tomó tintes casi faranduleros y la pelea, más allá de tornarse agresiva, se volvió bastante pintoresca, por lo que quedó en la historia peruana como una de las más ridículas vistas en televisión nacional. Dos congresistas demostraron no tener problema alguno en llevar sus diferencias a los sets de televisión, mismo talk show. Recordemos el encuentro, Natale Amprimo, Rafael Rey. Ven acá, cobarde. No filmen, por favor. Por favor, no filmen. ¡Ven, mira cómo te corres! ¡Me grita! ¡Sin vergüenza! Mariquita de tú. Mariquita de tú. Por favor, mira. Háganlo fuera, por favor. ¡Ven, maricón! ¡Cobarde! Dígale que lo vamos a encontrar en el Congreso, de todas maneras. En todos estos años, Rafael Rey se ha mantenido siempre con una vida política muy activa. Mantiene un programa con el que también fuera congresista José Barba Caballero, en un programa titulado Rey con Barba, en cuya última temporada sale acompañado con quien fuera vicepresidente de la República durante el gobierno de Alberto Fujimori. Estoy hablando de Francisco Tudela, renombrándose el programa como Rey con Barba y Tudela desde el 2016. Con respecto a Natale Amprimo, prosiguió con su vida de abogado constitucionalista y muchas veces es invitado a diversos programas para debatir sobre diversos temas del acontecer político nacional. Video que ha circulado en las últimas horas con motivo del anuncio que hizo el integrante del directorio del BCR, Rafael Rey, sobre su condición de infectado por coronavirus. En Twitter recordaron este chiste de mal gusto que hicieron en su programa hace 2 semanas. Y elevar nuestro voto para que el coronavirus al menos le dé Vizcarra y a todo su gabinete. Sobre el siguiente ataque que veremos a continuación, también tengo que resaltar que no fueron congresistas, aunque se dio en pleno Congreso. Los protagonistas fueron el joven diputado Fernando Olivera y el ministro de Pesquería Rómulo León. Sobre Fernando Olivera, en 1985 fue elegido el parlamentario más joven en la lista del movimiento independiente Convergencia Democrática, y desde el inicio de su carrera se caracterizó como un tenaz opositor del primer gobierno de Alan García, actitud que conservó durante toda su existencia. Para él, la gota que derramó el vaso fue en 1988, cuando el entonces diputado denunció en pleno hemiciclo el robo de su maletín que contenía información sobre irregularidades en los contratos pesqueros. Poco después, las cámaras de televisión registraron para la historia el intento de agresión del entonces diputado aprista Rómulo León Alegría, flamante ministro de Pesquería, quien recién había juramentado a ese cargo. Muchos años después, León en una entrevista recordaría que entre insultos y acusaciones de tener cuentas bancarias en el extranjero y dejar en ruina a los organismos que manejaba, empezó una bronca de aquellas. León Alegría no aguantó más palabras y se acercó al escaño de Olivera para agredirlo, pero fue detenido por otros parlamentarios. No logró golpearlo, pero sí alcanzó a jalarle el cabello. Pues entonces, señor, estaríamos hablando de no menos del 10 o el 15%, ¿no, diputado Rómulo León? ¿Usted lo conoce bien eso? Señor diputado, ha consumido usted el tiempo que le correspondía, por tanto le ruego que dé por finalizada su intervención. ¿Qué le pasa, señor diputado? ¿Qué le he dicho? Señores representantes,
Posteriormente a esta pelea que quedó entre los escándalos más bochornosos sucedidos en el Congreso, su popularidad subió de tal manera que fundó el Frente Independiente Moralizador con el símbolo de una escoba, presentándose para las elecciones generales del año 90 y logrando 7 representantes para las cámaras de diputados y siendo él el parlamentario más votado del Congreso. Durante todo ese tiempo se caracterizó por su ferviente posición en contra de Alan García. Su cúspide política llegó el 14 de septiembre del 2000, cuando su organización política presentó un video donde se mostraba al entonces asesor Vladimiro Montesinos sobornando a un congresista de la oposición para que se pasara a las filas del partido oficialista del gobierno. Aquel video provocó la caída del régimen del presidente Alberto Fujimori. Aunque se podría decir que tuvo una carrera caracterizada por enfrentarse a la corrupción, esto se trastocaría cuando decidió hacer una alianza con Alejandro Toledo, ya que pasó a ser un importante aliado del gobierno, tanto en el Congreso como en el Ejecutivo, llegando a ser ministro de Relaciones Exteriores, y en esas ironías de la vida pasó a ser lo que más odiaba, ya que empezó a notársele que ejercía abusos de poder. Con respecto a Rómulo León Alegría, ya en el año 63 fue nombrado secretario general de la Juventud Aprista en la ciudad de Trujillo, consiguiendo en el APRA el cargo de miembro del Comité Ejecutivo Nacional. En 1985 fue elegido diputado por Lima y en el 88 fue nombrado ministro de Pesquería, cargo que dejó en el 89 para retomar su curul de diputado. En el 2008 se vio envuelto en el caso de Petroaudios por su participación en la concesión de 5 lotes petroleros a favor de la empresa noruega Discover, escándalo que comprometió a varios miembros del gobierno y que provocó la renuncia del gabinete de Jorge del Castillo en pleno. El 2 de diciembre del 2011, luego de pasar 36 meses recluido en el penal de San Jorge de Lima, y siendo que se cumplió el tiempo máximo de reclusión sin emisión de sentencia estipulado por la legislación peruana, pasó a cumplir arresto domiciliario en el que se mantuvo hasta el 30 de junio del 2012. También es conocido por ser padre de Luciana León Romero, la más joven congresista en el periodo 2006 y 2011, y quien también estuvo involucrada en el escándalo Petrogate, los Petronails, junto a su padre en el 2008. Recientemente, en el 2019, fuera parte de los intocables ediles, siendo que en enero del 2020 el Poder Judicial le ordenó impedimento de salida del país por 36 meses. Ahora sí llegamos a los 2 recientes casos donde curiosamente las víctimas fueron personas ya en la tercera edad. En este primer caso tenemos a Carlos Tubino. Carlos Mario del Carmen Tubino Arias Schreiber es un político y vicealmirante en retiro, elegido congresista por el departamento de Ucayali en el periodo 2011-2016, formando parte de la comisión que investigó presuntos actos ilícitos del segundo gobierno de Alan García, específicamente hablando del caso narcoindultos. En el 2016 logró la reelección por el mismo partido, Fuerza Popular, liderado por Keiko Fujimori, llegando a ser vocero de su bancada y ejercer la presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Comisión de Trabajo y Bienestar Social. Ahora bien, llegamos al año 2019, más precisamente hablando el 30 de septiembre del 2019, donde el presidente Martín Vizcarra decidió la disolución del Congreso de la República, al haber considerado que este denegó fácticamente una cuestión de confianza planteada a nombre del Consejo de Ministros. Dicha cuestión de confianza fue la tercera en ser presentada por un premier bajo la administración de Vizcarra, la cuarta en el periodo de gobierno 2016-2021 y, de acuerdo con lo expuesto por el gobierno, la segunda en ser denegada. Al día siguiente de haber ocurrido la disolución, Carlos Tubino y otros más acudieron al Palacio Legislativo para cumplir sus labores como si nada hubiera pasado, ya que él insistía que era accesitario de la comisión permanente, pero fue impedido de ingresar pese a su solicitud de dialogar con los mandos mayores de la fuerza del orden. Buscando prevalecer su derecho como integrante de la mencionada comisión, se encontró con un grupo de personas que lo abucheó, mientras que otros le lanzaban agua, harina y bolsas de basura. Al final, un sujeto le arrojó un cono de tránsito en plena cabeza cuando intentaba ingresar por el puesto de control ubicado en los jirones Ancash y Abancay. Esa acción se repitió hasta en 3 oportunidades hasta que finalmente el anónimo lanzador dio en el blanco. Al final fue rescatado por la policía. ¡Sácalo! ¡Sácalo!
Poco después de este incidente, Carlos Tubino manifestó estar en contra de la realización de las elecciones parlamentarias 2020 y mencionó hasta 3 argumentos para sustentar su postura. Según dijo a través de las redes sociales, uno de los problemas de dichos comicios es que no atrae candidatos, ya que era imposible recuperar lo invertido en la campaña. Mencionó que aquel parlamentario que ingrese solo podrá permanecer 1 año y 5 meses en el legislativo. Añadió que el costo de las elecciones sería de 300 millones de soles. Además, no dejó de mencionar a Martín Vizcarra, diciendo que ha sumido al Perú en oscurantismo al haber violado la Constitución por disolver el Congreso. Pasando casi un mes de los hechos, el 3 de noviembre del 2019, Tubino presentó su renuncia a Fuerza Popular, poniendo en público una carta que le envió a Keiko Fujimori, en donde exponía su renuncia irrevocable al partido Fuerza Popular, ya que este le negó la posibilidad de participar en las elecciones parlamentarias 2020. Esto se dio ya que el 30 de octubre Tubino había anunciado que se presentaría como precandidato de Fuerza Popular, ya que según él, de ninguna manera se trataba de una reelección y que no existían argumentos jurídicos que pudieran impedirle participar del proceso. Además, según él, tenía que concluir su periodo legislativo en el 2021 y que esto no había podido ser tras la disolución del Congreso. Sin embargo, la agrupación política que lidera Keiko no lo consideró para la lista de precandidatos al Parlamento. Cabe mencionar que Carlos Tubino siempre tuvo una trayectoria marcada por exabruptos que él mismo hacía público en sus redes sociales. Aun cuando representaba a la región Ucayali, había calificado como salvajes al pueblo Shipibo. Volviendo un poco atrás, en el 2016, la derrota de Keiko Fujimori frente al expresidente Pedro Pablo Kuczynski, utilizó su cuenta Twitter para lanzar frases denigrantes en contra de Verónica Mendoza, ex candidata presidencial que asistía a la última legislatura del Congreso. Cuando fue cuestionado por esta publicación, Tubino, en lugar de pedir disculpas, se mostró más intolerante y tildó de mugrientos rojos a los congresistas de izquierda. Y finalmente llegamos a los hechos que culminaron con las imágenes con que abrí el video: el ataque a Ricardo Burga por parte de Carlos Ezeta, fechado el 9 de noviembre, el mismo día que se anunció la vacancia presidencial de Martín Vizcarra. Aprovechando la coyuntura futbolística, ya que jugadores como Gianluca Lapadula y otros estaban llegando para encontrarse en los entrenamientos y la gente estaba distraída con la noticia acerca de eso, Manuel Merino y los suyos aseguraban los 87 votos necesarios dentro del Congreso. Una vez anunciada la vacancia, Ricardo Burga, vocero de la bancada Acción Popular, uno de los partidos que votó unánimemente por la vacancia, se encontraba afuera del Palacio Legislativo ofreciendo declaraciones a la prensa cuando ocurrió el incidente. El joven, lleno de indignación, le propinó un puñetazo en la cara, más precisamente en el pómulo. Inmediatamente el ciudadano fue detenido por efectivos policiales y trasladado a la comisaría, mientras que Burga fue trasladado al tópico del Congreso. Luego declararía: a Dios gracias, no ha pasado a mayores, parece que me han golpeado con algo contundente que tenía en la mano. Me ha abierto un poco el pómulo y la nariz, igual voy a tener que ir al médico legista más tarde e interponer una denuncia contra esta agresión. En ese momento no se sabía bien de dónde habría salido el joven, así que Burga hizo una suposición. Él apareció entre los periodistas, no sé si es alguien de ellos, un estudiante tal vez, porque yo lo he visto con un micro en la mano. Luego el muchacho fue identificado como Carlos Eduardo Ezeta Gómez, joven de 24 años, quien pasó su primera noche detenido en la comisaría de San Andrés en el cercado de Lima. Hasta el lugar llegó su abogado, Franco Vidal, quien indicó que su patrocinado no tiene antecedentes y está arrepentido de lo que hizo. Se conoció que Ezeta sería procesado por violencia y resistencia a la autoridad. Janet Gómez, madre de Carlos Ezeta, salió a la prensa entre llantos y clamó que su hijo no es una persona violenta y que trabaja en publicidad. Agregó que se estaría dilatando su caso y que le quieren imputar el delito de resistencia a la autoridad, lo cual afirmó es falso, pues en el video se aprecia que fue detenido inmediatamente de ocurrida la agresión. 2 días después, se supo que Ezeta Gómez fue liberado luego de que el tercer juzgado de investigación preparatoria de Lima dictó comparecencia restringida bajo ciertas reglas. Ezeta Gómez no deberá ausentarse de la ciudad, acudir a las citaciones y someterse al control biométrico. La fiscalía archivó la denuncia
penal contra Zeta Gómez por el presunto delito contra la administración pública en la modalidad de desobediencia y resistencia a la autoridad en agravio del Estado. Hasta ese momento se sabía que Zeta estaba profundamente arrepentido por su acción violenta. Mi acción no estuvo bien, sentí un impulso y le propiné un golpe a la cara al señor congresista. Fue un impulso generado por la indignación de los hechos políticos que suceden en el país. No estaba premeditados, manifestó. El 12 de noviembre, en una rueda de prensa, apareció Zeta junto a su madre y Ricardo Burga. Se tiene que recargar el hecho de que sobre el joven podía caer una denuncia de ir preso hasta por 6 años. Y mientras tanto, el médico legista había determinado que el congresista estaba tan lastimado que necesitaba 25 días de descanso. Así que de esta manera el joven tuvo que salir a pedir disculpas. Yo voté por el Partido Morado, te digo. Sí. Ya. O sea, y eso fue así. Entonces, siendo el Partido Morado, querías dejarle el ojo morado. No, para nada. ¿Por qué le pegaste a este pobre señor? Es lo que trato de... No, pasó eso y después lo primero que hicieron obviamente fue la policía me llevó a la comisaría. En la comisaría estuve solo y durante todo ese tiempo decía, pucha, ya fue ya. Yo la verdad es que no tenía intención de nada de eso. Yo creo que sí que estaba enterado de que me estaban haciendo memes, me estaban haciendo todo esto porque yo estaba, como les digo, estaba en la comisaría. Yo tenía celular, no tenía nada, te juro, y me parece lo caso, pero hasta ahora yo no he visto el video del golpe. ¿Qué opinas? Que definitivamente no soy en un momento... Ese no es él. Es otro. Ese es Esta no es la manera que me comporto, definitivamente. O sea, si vean todo mi historial, o sea, pregúntenle a quien quieran, no solo a mi familia, cualquier persona que me conozca, y van a ver que jamás me había peleado con nadie o le había levantado la mano a nadie. Mientras tanto, en redes sociales, el hecho se viralizó fuertemente. Muchos empezaron a investigar sobre la vida del joven y llegaron a dar con su cuenta Instagram, que en un par de horas ascendió a la suma de 200,000 seguidores. Posteriormente, muchos de los nuevos miembros de su cuenta empezaron a ofrecer tanto ayuda legal como un apoyo económico para poder ayudar al joven a salir libre, ya que luego él confirmó que aunque el cargo de resistencia había sido archivado, aún quedaba pendiente el juicio que podía llevarlo hasta 6 años a la cárcel, por lo que publicó sus cuentas bancarias. Lo cierto es que haya sido para bien o para mal, el acto de Zeta fue como una especie de chispazo que incendió la dinamita, ya que al día siguiente, muy temprano, empezaron a formarse personas protestando enfrente del Congreso, y sería el detonante para la marcha que se realizó poco después y que culminaría con la renuncia de Merino. Y con esto damos fin a este video. Dale una chequeada a los demás trabajos del canal. Estoy tocando temas históricos, políticos y sociales. Deja tus comentarios en este mismo lugar o puedes hacerlo en mis redes sociales. Estaré tomando en cuenta sus sugerencias. Nos estamos viendo en otra ocasión. Bye. You win. Perfect.